A continuación vamos a resolver el ejemplo número 5 de las leyes de Newton. En este caso nos están pidiendo que calculemos cuál va a ser la fuerza necesaria para subir un objeto de 20 kilogramos sobre un plano inclinado que tiene un ángulo de elevación de 30 grados y un coeficiente de rozamiento cinético de 0.30 con una aceleración de 2 metros sobre segundo al cuadrado. Entonces, este tipo de problemas o este tipo de rampas son parte de máquinas simples. Es decir, cuando se quiere subir un objeto por una rampa, lo que va a pasar con el peso o sus cargas es que se van a distribuir de tal manera que va a ser más sencillo subir el objeto por el plano inclinado. Normalmente, como lo vimos en problemas anteriores, nosotros analizamos el objeto sobre una superficie plana y horizontal, en donde el peso está aplicado directamente sobre el eje de las Y. Y ya habíamos dicho que si no había ninguna otra fuerza en el eje de las Y, el peso va a ser igual a la reacción que ejerce el piso del suelo, que se llama normal. Entonces, ¿cómo funciona este tipo de máquinas simples que distribuyen el peso? Pues imagine que agarramos este plano horizontal y lo inclinamos con cierto ángulo de elevación. ¿Qué le va a pasar al peso? Debido a que inclinamos nuestro plano, el peso también se va a inclinar con respecto al eje de las Y. Y lo mismo que se incline el plano, es lo mismo que se va a inclinar el peso con respecto al eje de las Y. Por ejemplo, si el plano horizontal se inclina 20 grados, el peso también se va a inclinar 20 grados, pero con respecto al eje de las Y. Si se inclinara 10 grados el plano, también el peso se va a inclinar 10 grados con respecto al eje de las Y. Porque el plano se está inclinando, el peso también se inclina, de tal manera que las cargas se distribuyen y es más fácil subir los objetos por una rampa, que les digo que es una máquina simple. Pues en este caso, esta rampa pues tiene un ángulo de elevación o una inclinación de 30 grados. Quiere decir que el peso se va a inclinar ¿cuánto? 30 grados con respecto al eje de las Y. 30 grados, el peso se inclina 30 grados con respecto al eje de las Y. Es lo primero que tiene que tomar en cuenta cuando vaya a resolver este tipo de problemas. El peso se inclina y lo que se inclina el peso es la inclinación que tiene la rampa. Pues aquí tengo 30, este se inclina 30 con respecto al eje de las Y, el peso. Bueno, entonces si se fijan ustedes, el eje de las Y es este es tu origen, y este es el eje de las X. Tú ya sabes que el peso pues es una fuerza, es un vector, y si tiene aquí un ángulo de promedio, ¿qué le va a pasar a ese vector, a esa fuerza? ¿Qué le pasa? Se va a proyectar en Y y se va a proyectar en X. Era lo que les decía, en un plano inclinado, en una rampa, el peso se inclina y las cargas se distribuyen en sus dos ejes, en el eje de las X y en el eje de las Y. El eje de las Y queda así y la normal siempre se encuentra sobre el eje de las Y, siempre, nunca se va a mover. Recuerda que la normal es una fuerza de reacción que ejerce el piso o la superficie sobre el objeto. Entonces fíjate, dato importante, cuando lo analizamos sobre una superficie plana y horizontal, si no existía ninguna otra fuerza en Y, el peso es igual a la normal. En este caso, ve el eje de las Y. Ahora la normal, ¿a quién sería igual en un plano inclinado? Si no existe ninguna otra fuerza en Y, sería igual al peso en Y, no al peso. A la componente proyectada del peso en el eje de las Y. Cuando está en un plano así horizontal, la normal era igual al peso si no había otra fuerza. Aquí, como el peso se inclina, pues ahora la normal, si no hay otra fuerza en un plano inclinado en Y,
La normal va a ser igual a la componente del peso proyectado en Y. Eso es lo primero que tienes que considerar. Que en un plano inclinado el peso también se inclina y se descompone en X y Y. Y si no hay ninguna otra fuerza en Y, la normal va a ser igual al peso en Y. Entonces en este problema a mí me están pidiendo que calcule cuál es la fuerza que necesito aplicar para subir ese objeto por ese plano, por esa rampa. Si hay un coeficiente de rozamiento. Si hay coeficiente de rozamiento, tú ya sabes que va a haber fuerza de fricción, que es la que se opone al movimiento. Entonces aquí vamos a agregar la fuerza de fricción sobre el eje de las X. Entonces, esta fuerza que va a favor del movimiento, que es la que quiero aplicar o calcular para mover el objeto, y las que se oponen, que es la componente del peso en X y la fuerza de rozamiento cinético o de fricción. Lo que sigue es resolver. Ahora sí, ya está todo nuestro diagrama de todas las fuerzas que están interactuando con el cuerpo. Entonces, ¿cómo vamos a resolver? Igual que los problemas anteriores, vamos a aplicar nuestra fórmula. ¿Cuál es nuestra fórmula? Fuerza igual a la masa por la aceleración. ¿Sobre qué eje se va a mover el objeto? Nada más sobre X. Aquí se genera cierta confusión porque dicen, no, se está moviendo en Y porque está adquiriendo altura debido a la rampa. No, ustedes vean su origen. De ahí tienes todas tus fuerzas. Y el objeto se está moviendo sobre el eje de las X. Si se estuviera moviendo sobre el eje de las Y, estaría haciendo esto. ¿Se está moviendo así? Aunque adquiere altura sobre el eje que se mueve, es el eje X. ¿De acuerdo? Les digo, si no estaría haciendo esto, si se moviera Y. Entonces aquí, las fuerzas que voy a analizar para que haga aceleración van a ser las fuerzas en X. Como hay varias fuerzas, pues ya sabes, ¿qué hay que poner? Sumatoria de fuerzas. ¿Cuál voy a poner? La fuerza resultante, la que quiero calcular. Fuerza resultante positiva, porque va a favor del movimiento. Y las que se oponen, ¿cuáles son? Fuerza de fricción o de rozamiento cinético menos la componente del peso proyectado en X, y eso es igual a la masa por la aceleración. En este caso pues iba a haber aceleración, te la están dando. ¿De acuerdo? ¿Qué es lo que quieres sacar? FR, esto de aquí. ¿Qué hay que hacer? Pues hay que despejar, hay que quitar lo que le estorba. Pues ponemos aquí FR, fuerza resultante, será igual a la masa por la aceleración más la fuerza de rozamiento cinético más el peso en X. La fuerza que tengo que aplicar aquí tiene que ser lo suficientemente grande para que se pueda mover, mayor que la de fricción y mayor que su componente del peso en X. Pues ahí está despejado. ¿Qué hay que hacer? Nada más sustituir y saber qué es lo que tenemos. ¿Tenemos la masa? Sí. Bueno, son 20 kilogramos. ¿Tenemos la aceleración? También. Son 2 metros sobre segundo cuadrado. ¿Tenemos la fuerza de rozamiento cinético? No la tenemos, pero sí la podemos sacar. ¿Tenemos la componente del peso en X? No, pero pues también la podemos sacar. Empezamos con la fuerza de rozamiento o la fuerza de fricción. Tú ya sabes que FK, ¿a qué es igual? El coeficiente de rozamiento MK, ¿por quién? Por lo normal. MK ya lo tienes, ¿cuánto vale? 130. ¿Qué te falta? La normal. ¿Y cómo sacamos la normal? Igual, aplicamos nuestra fórmula. Fuerza igual a la masa por la aceleración. Nada más que como ahora voy a sacar la normal, ¿la normal en qué eje se encuentra? Y. O sea, que vas a poner Y. Como son varias fuerzas que tienes en Y, vas a poner sumatoria. Y como en Y no se mueve, no va a haber aceleración. Está en reposo, por equilibrio. Si no hay aceleración, esto va a ser igual. Aceleración 0 por masa, pues te sigue dando suma de sumatoria de fuerzas en Y. Tendrías la normal. ¿Y cuál otra? El peso, ¿no? La componente del peso en Y.
te vas a tener normal menos componente del peso en Y va a ser igual a 0. Quiere decir que la normal entonces va a ser igual a la componente del peso en Y. Era lo que te decía ahorita. En un plano inclinado, si no existe ninguna otra fuerza en Y, la normal va a ser igual al peso en Y, a W. La componente del peso proyectada en Y. ¿Y cómo sacamos cuánto vale el peso en Y? ¿Qué tendríamos que hacer? Mira, ya te había dicho. Que aplicar funciones trigonométricas. Aquí se forma tu rectángulo. Este sería tu hipotenusa. Son dos triángulos con un ángulo recto. Entonces, si ya tienes tu hipotenusa es el peso, que lo puedes sacar multiplicando la masa por la gravedad. Peso serían los 20 kilogramos por 9.81 metros sobre segundo al cuadrado. ¿Cuánto te daría ese peso? 196.2 newtons. Ese sería el peso del objeto. Esa es tu hipotenusa. Ya tienes tu ángulo, pero tu ángulo está con respecto a ¿qué eje? El de las Y. Si quieres saber cuánto vale tu peso proyectado en Y, con respecto a este ángulo, este sería un cateto adyacente. ¿Qué función trigonométrica aplico? Si voy a usar ese ángulo, coseno. Entonces, para sacar la componente del peso en Y, tendrías que poner lo que vale el peso, que es tu hipotenusa, por el coseno del ángulo. Entonces, la normal va a ser igual al peso, que ya lo calculamos, te dije, masa por gravedad, 20 por 9.81, que nos dio 196.2 newtons por el coseno de 30. ¿Y cuánto nos da eso? 169.91. Quiere decir que la normal será igual a 169.91 newtons. Ok, ¿y para qué quería la normal yo? Para sacar la fuerza de fricción. Ok, me voy a poner de este lado. Entonces, fuerza de fricción, FK, va a ser igual al coeficiente, que sería 0.30 por 169.91 newtons. ¿Cuánto nos da? 50.97. 50.97 newtons. Pues la fuerza de rozamiento cinético de fricción es de 50.97 newtons. Ahí está. Ya tienes tu fuerza de rozamiento, no la teníamos, la calculamos con fórmula, coeficiente por normal. La normal en un plano inclinado, si no existe ninguna otra fuerza en Y, va a ser igual a la componente del peso en Y. ¿Cómo se saca la componente del peso en Y? Multiplicando lo que vale el peso por el coseno del ángulo, porque el ángulo con respecto a la componente es un cateto adyacente. ¿Qué falta por sacar para saber cuál es la fuerza resultante? El peso en X, ¿verdad? Igual, así como sacamos el peso en Y, ¿cómo lo hago para sacar el peso en X? El peso en X, mira, es este. Está aquí. WX. ¿Ah? Es un rectángulo. Con respecto al ángulo, este sería un cateto opuesto. Es el mismo que está acá. ¿Sí? Entonces, con respecto al ángulo, si es un cateto opuesto, ¿qué función trigonométrica uso para sacar la componente del peso en X? Si es cateto opuesto, sucede. Entonces, el peso en X será igual al peso, que es tu hipotenusa, todo por el seno del ángulo. Para eso ya lo habíamos calculado, 196.2 newtons por el seno de 30. ¿Cuánto nos da? 98.1 newtons. Entonces el peso en X será de 98.1 newtons. Entonces mira, ya tenemos la fuerza de rozamiento de fricción y ya tenemos el peso en X. Ahora sí, tenemos todo para poder sacar ¿qué? La fuerza resultante, que es la que necesito aplicar para mover el objeto. Ya nada más sustituimos. ¿Cuál es la masa? 20 kilogramos
¿Cuál aceleración voy a usar o con cuánta aceleración me piden que suba el objeto? 2 metros sobre segundo al cuadrado. Fuerza de rozamiento 50.97 newtons más la componente del peso en X. ¿Cuánto nos da eso? 189.07. Vemos aquí 189.07 newtons. Pues la fuerza que necesito yo para mover el objeto por ese plano inclinado es de 189.07 newtons. Recuerda que en un plano inclinado el peso se inclina y la inclinación que tiene el peso es la misma inclinación que tiene la rampa por el plano inclinado. Miren, van a resolver el ejercicio 5. En este caso les están dando las dimensiones de la rampa, les están dando el coeficiente de rozamiento, les están dando el peso del objeto, 10 kilopounds, y se desea subir con velocidad constante. ¿Qué van a calcular ustedes? La fuerza paralela al plano para poder subir el objeto con velocidad constante en estas condiciones.